a tu pueblo, Señor, que se ha hecho presente. Te suplicamos, Padre Celestial, que por favor tú puedas hablarnos, Señor, esta noche por medio del consejo de tu palabra. Señor, no permitas, por favor, te lo suplicamos, que el mismo Señor regrese aquí vacío, y cumpla ese propósito, Señor, por el cual has enviado y por el cual nos has atraído a cada uno de nosotros. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice, Padre bendito, el esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho esta noche, Señor, para poder estar en tu casa. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros te buscamos, papito lindo, tú eres galardonador y remunerador de todos aquellos, Señor, que te buscan, Padre. Y sé, Dios Todopoderoso, que no se va a quedar sin recompensa, papito lindo, el esfuerzo que tus hijos hacen, Señor, para poder estar en tu casa. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos, por favor, Padre Celestial, que nos hable, Señor, porque no queremos regresar a casa igual, Señor, sino queremos, Dios Todopoderoso, regresar con un rema, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, sabiendo, papito lindo, que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Dios me los bendiga. Le damos fuertes salveta de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Bueno, como saben, hemos estado hablando de este tema que lo hemos titulado ¿qué nueva doctrina es esta? Pero no hemos avanzado, mis amados hermanos, dentro de lo cual voy a ir avanzando, porque yo creo que, gracias, a estas alturas del tema, ya este es el tercer martes que hablamos del mismo tema, pero no lo hemos terminado. Ya hemos entendido, ¿verdad?, que la nueva doctrina, la cual dice la Biblia y es como lo hemos titulado, es la doctrina de liberación, es la doctrina en donde hay autoridad. Porque recuérdense, nada más se los digo rápidamente, de que en los tiempos de Jesús, era el comentario que estaba acá, ¿verdad?, estaban los fariseos, religión sin vida; escribas, conocimiento sin poder; herodianos, política sin Dios; los celotes, fanatismo sin verdad; los esenios, aislamiento sin misión; los saduceos, religión mezclada con política, que hemos explicado que eran los 6 grupos religiosos, y lo queremos ver así, que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, predicaban, amén, profesaban algún tipo de fe. Y cuando aparece Jesús, mis amados hermanos, esto sí lo vamos a leer porque es la cita que le da base y título al tema. Dice Marcos 1:21: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Hoy vamos a hablar un poquito de la autoridad, y no como los escribas, amén. Pero como ya se los acabo de decir, estos 3 y estos 3, amén. Y aquí menciona a los escribas, eran los grupos, mis amados hermanos, que predicaban en aquel entonces, amén. Pero dice aquí lo acabamos de leer, que la gente se admiraba de la doctrina, de la autoridad con la que él predicaba, porque no predicaba como los escribas o estos otros 5 grupos, sumados los escribas, ¿verdad? Y luego dice acá: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Amén. Entonces, ¿cuál es esa doctrina, mi amado hermano? La doctrina en donde ellos mismos dicen acá, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Entonces, vuelvo a recordar para tenerlo claro, presente y fresco. Estos 6 grupos, mi amado hermano, todos profesaban algún tipo de fe y de alguna forma todos hacían discípulos, amén. Pero aparece Jesús y ellos, cuando empiezan a ver la diferencia entre todos los que predicaban y Jesús, ellos dicen: ¿y esta qué nueva doctrina es?
Amén. Que aún los demonios, los espíritus inmundos le obedecen, se sujetan y los puede echar fuera. Amén. Entonces lo hemos entendido dentro de nuestro tema, ¿verdad? Los 2 martes anteriores era la doctrina, mi amado hermano, de la liberación. Amén. Y eso es lo que estamos pretendiendo hablar. Esto solo lo voy a mencionar porque esto ya lo hablamos. La doctrina, mi amado hermano, de la liberación trae revelación de Dios. Y lo explicamos, ¿verdad? Dentro de esta nueva etapa de nuestra vida, mi amado hermano, porque ahí lo dice la Biblia, que hay una doctrina en medio de la cual los espíritus inmundos, los demonios, y hay más entidades, no son las únicas 2, ¿verdad? Demonios y espíritus inmundos, se tienen que sujetar. Y en el nombre de Jesús, la Biblia dice, en mi nombre echaréis fuera demonios. Amén. Pisaréis escorpiones y serpientes, que no está hablando de animales literales, sino de entidades espirituales, pero en su momento vamos a hablar exactamente de qué son. Amén. Pero en este momento la Biblia nos muestra ahí de que esta nueva doctrina de liberación, amén, trae revelación de Dios. Ya no voy a hacer mayor énfasis acá porque acuérdense que esto ya lo explicamos, ¿verdad? Voy a avanzar a la siguiente. Amén. Y dentro de esa revelación, mi amado hermano, en su momento yo les decía de que todo aquello que a ustedes y a mí nos puede llegar a estar estorbando dentro de esta nueva doctrina que la Biblia menciona ahí, lo leímos claro, ¿verdad? Ahí está la base bíblica. Tenemos que aprender a identificar, mi amado hermano, el ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? Quizás algunas veces les ha pasado de que les duele algo, van con el médico y el médico dice, pero usted no tiene nada. A mí me pasó en una etapa de mi vida, mi amado hermano, que yo me sentía, de todo un poco sentía. Mis pobres padres tenían que salir de madrugada porque yo no sé por qué las enfermedades de noche le dan a uno. Y de madrugada salíamos al hospital, llegaban al hospital, me decían los doctores, saque la lengua, le sacaba la lengua, me ponían suero, me sacaban sangre, toda la noche en el hospital, y allá cuando estaba amaneciendo, llegaban los resultados, ¿y qué creen que decían? Usted no tiene nada. Y yo me sentía todo mareado, de todo un poco sentía, amén. Entonces, cuando son cosas como esas, yo solo estoy poniendo un ejemplo, pero ahí caben muchas cosas más, de que no logramos entender a totalidad, amén. Por otro ejemplo, amén, trabajo, me esfuerzo, cumplo con lo que la Biblia dice, pero ¿por qué no se mira que uno prospere? O lo que hablamos en el culto anterior, bueno, el día jueves creo que fue, de la casa de fructificación. ¿Por qué yo hago esto, hago lo otro y veo que no hay frutos? Amén. Si estoy tratando de hacer lo que la Biblia muestra, entonces ¿qué necesitamos? Que el Señor nos revele. Amén. Miren, es que Dios habla, mi amado hermano. El problema es que muchas veces nosotros queremos que nos hable, pero sin buscarlo. Amén, sin orar, sin dedicarle el tiempo. Ustedes y yo lo vemos en la Biblia, por ejemplo. Cuando, les voy a hacer una pregunta, piensen. Cuando la reina Esther, por medio de Mardoqueo, ¿verdad?, se dan cuenta de que, ¿cómo se llamaba el hombre que los quería matar? Amán. Sí, ¿verdad? Cuando él los quería matar, ¿qué fue lo que hizo la reina, mis amados hermanos, para poder presentarse ante el rey? Está bien, le dice, yo voy a presentarme delante del rey, pero le manda a decir a Mardoqueo, pero tú y el pueblo y yo, ¿qué vamos a hacer? Dijo. Amén. Nos vamos a meter en ayuno. Ok, ella se metió en ayuno, se presenta delante del rey y ya ustedes y yo sabemos el resto. ¿Por qué les menciono eso? Porque a veces, mi amado hermano, esto, miren, es que esto no es extraño. Amén. O la pregunta, ¿pero por qué a mí me pasa eso? Si la Biblia dice, mi amado hermano, que es necesario de que nosotros por diferentes tribulaciones, de que padezcamos diferentes tribulaciones y que por medio de ellas entremos al reino. Ya, las pruebas son necesarias. Amén. Hablemos de la escuela. ¿Cómo el maestro va a saber que el niño ha aprendido la lección? Con una prueba, ¿verdad? Le pone el examen y si gana, pues pasa. Y si no gana, tiene que repetir o no pasa. Ok, entonces les estoy diciendo esto por el punto anterior aún. Ustedes y yo en esta nueva doctrina de liberación necesitamos que se nos revele
repito, yo me estoy enfocando solo en una cosa ahorita, porque eso ya lo hablé. Si algo me estuviera estorbando, amén, que el Señor revele cuál es el estorbo. En una oportunidad, mi amado hermano, alguien estaba teniendo problemas, pero problemas económicos muy fuertes, amén. Yo llegué a orar y cuando empezamos a orar, yo vi en la casa de la persona como tal vez ustedes han visto esas películas, las armaduras que hay del tiempo medieval, ¿verdad? Las armaduras que usaban los caballeros de aquel entonces. Y yo vi una armadura, la hermana no tenía nada ahí, ¿verdad? Pero yo vi eso, ¿sí? Y el Señor me ponía, o sea, vino la revelación de que había una entidad, la Biblia habla de candados de bronce, de hierro, amén, que estaba estorbando la economía. Oramos, la hermana empezó a hacer cosas que yo le dije ahí y su economía se restableció. Entonces, repito, son nada más ejemplos, amén. También puede ser un lado positivo, ¿verdad? Para no pensar que solo necesito recibir revelación si algo me está estorbando, amén. Si yo necesito dar un paso de fe, amén, también tengo que orar, buscar la revelación en esta doctrina de liberación. ¿Para qué? Para que cuando dé el paso de fe, después no nos arrepintamos, amén. Bueno, lo siguiente, que esto también ya lo hablamos, mi amado hermano, dentro de esta nueva doctrina, que la Biblia dice que es la doctrina de liberación, amén. Ustedes y yo dejamos de tener una religión y empezamos a tener una relación. Porque miren, mis amados hermanos, en alguna oportunidad yo platiqué con una persona que profesaba otra religión y dentro de lo que él me decía, mire, yo he llegado a entender de que utilizó un dicho que dice, como así como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Mi amado hermano, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola religión, entiéndase, como tal, que lleve a Dios. Lo que lleva a Dios, mi amado hermano, ¿quién? Ahí les doy una idea para que me pueda responder. ¿Quién dice la Biblia que me lleva a mí a Dios? Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. No hay ninguna religión, pero en la relación, eso es diferente, mi amado hermano. Amén. Entonces, la nueva doctrina de liberación, esto ya lo expliqué también, voy a avanzar porque si no me detengo ahí, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en la nueva doctrina, mi amado, que ya lo vimos, ¿verdad? Los discípulos de los demás se quedaban sorprendidos y ellos preguntaban, ¿y esta qué nueva doctrina es? Que hasta los demonios se les sujeta. Entonces, dentro de esa nueva doctrina, el Espíritu, mi amado hermano, nos tiene que llevar a dar testimonio de si lo que yo tengo con Dios es una religión llamada cristiana o en realidad yo tengo una relación. Amén. Ok, ahí termino, mi amado hermano, el breve resumen, y aquí es donde empezamos porque esto no lo hemos hablado. Entonces miren, dentro de esta nueva doctrina, que ya lo vimos ahí, ya pusimos la base, la Biblia habla de que ellos se sorprendieron de esa doctrina, porque en medio de esa doctrina, hasta los espíritus inmundos obedecen. Amén, está claro, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos esa nueva doctrina, que la hemos titulado la doctrina de la liberación, viene algo, mi amado hermano, llamado autoridad sobre el mundo espiritual. Entonces, miren, yo creo que a estas alturas de nuestra vida espiritual, yo les pregunto, según el conocimiento que ustedes tienen, ¿creen que existen los demonios, sí o no? O alguien me puede decir, no, pastor, los demonios no existen. En una oportunidad, una persona, mi amado hermano, que fue de las que a mí me fue, digámoslo así, fue mi mentor hasta cierto punto. Ya cuando yo crecí espiritualmente hablando, llegué a ser pastor, pero él era el que me llevaba a mí a la iglesia de niño. Amén. Llegó un punto en el que me dice, mira, me dice, yo la verdad, yo no creo en eso de la hechicería y de la brujería. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será bueno no creer en eso, mis amados? ¿O será bueno creer? Amén. Entonces, cuando vamos a esto, llega un punto en el que la gente, mi amado hermano,
piensa, amén, de que solo esto material, lo físico es todo. Cuando ustedes y yo vemos la Biblia dice que lo que se ve, ¿de dónde fue hecho? De lo que no se ve. Y lo que no se ve, ¿qué es? Si no se ve, es espiritual. Amén. Pero no porque yo no lo vea con estos ojos físicos, no significa que no exista. Amén. Para demostrar que Dios existe, han inventado, para negar que Dios existe, inventan tantas cosas. Pero un día alguien le dijo, yo sé que ustedes lo habrán escuchado, o tal vez ustedes se lo inventaron. Y alguien le dijo ahí de que Dios no existía. Y le dice, tú cuando te pega el viento, ¿sientes el viento? Sí. ¿Y lo puedes ver? No. Cuando tomas una bebida, ¿puedes ver el azúcar que lleva ahí adentro? No, pero sí se siente. Bueno, así es Dios. Entonces, aún los mismos ateos, mis amados hermanos, ellos son ateos porque para ellos Dios no existe. Amén. Pero cuando van al calendario, según el calendario, ¿qué fecha celebran su cumpleaños? El calendario que dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero ellos no creen en Dios, ¿verdad? Pero el calendario que se usa, mi amado hermano, se rige en un antes de Cristo. ¿En qué año estamos? ¿Y a partir de cuándo se empezó a contar ese 2026? ¿Estamos en el 2026? Después de Cristo. Sí, ya, eso es lo que nos dicta, pero ellos no creen en Dios. Pero su fecha en el calendario de cumpleaños sí lo celebran. Un calendario que está regido después de Cristo. Pero no existe Dios para ellos. Ok, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, mi amado hermano, el mundo espiritual es real. Amén. El hecho, mi amado hermano, de que muchas veces tú y yo no lo logremos entender o no lo logremos ver, no significa de que no exista, existe. ¿Decimos amén? Pero la Biblia nos muestra que en ese mundo, mi amado hermano, ustedes, o sea, en lo espiritual, a eso me refiero, ustedes y yo tenemos que tener autoridad. Amén. Así como en la casa, verán, nosotros que somos padres tenemos autoridad de poder decirle, como decía el centurión, le digo a uno ve y va, y le digo a otro ve y viene. Así que en casa, en lo literal, tenemos autoridad. Pero en lo espiritual, mi amado hermano, miren, ayúdenme con esto. ¿Cómo puedo yo tener autoridad, estoy refiriéndome a lo espiritual, sobre algo, por ejemplo, en lo que no creo? ¿Se puede? ¿Cómo puedo tener autoridad sobre algo que no veo? Podía tener autoridad, mi amado hermano Tomás, si él dijo, si yo no meto mi dedo, yo no creo. ¿Podía tener autoridad si era incrédulo? No. Amén. Ok, entonces la nueva doctrina, mi amado hermano, de liberación, que es la nueva doctrina, nos trae autoridad sobre el mundo espiritual. Amén. Pero para eso tenemos que tener claro, que no se nos olvide, que existe un mundo espiritual. Y que muchas, mi amado hermano, de las cosas, no estoy diciendo que todas, porque a veces nos pasan cosas por pura desobediencia o por descuido, pero muchas de las cosas, mi amado hermano, que nos acontecen, amén, tienen que ver con ese manejo del mundo espiritual. Amén. Les hago una pregunta. ¿Anhelan ustedes estar un día ya con Cristo en el cielo, mi amado hermano? Y para poder llegar ahí con Cristo, díganme, ¿qué cosas literales ustedes y yo tenemos que hacer para poder estar con Él? Pero tal vez no me di a entender. Cosas materiales que yo tenga que hacer para poder estar con Cristo. Por ejemplo, yo voy a hacer una misilla y si yo hago esa, la mejor silla, eso me garantiza un trono ya con Cristo. O sea, ¿a dónde voy? De que como el mundo es espiritual, el reino es espiritual, no hay nada material, mi amado hermano, que yo pueda hacer. La misma Biblia dice que la salvación no es por obras, es por gracia, es por fe. Amén.
¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea, si yo estoy esperando algo, estoy esperando, ¿lo estoy viendo? No, lo veo hasta que llegue, porque mientras que esté esperando, no lo veo. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción ¿de qué? De lo que no se, o sea, estar convencido, amén. Pero eso es fe, mi amado hermano. Entonces les estoy diciendo todo esto porque, miren, la Biblia habla, y algún día hablaremos de eso, mi amado hermano, del ministerio de los ángeles. A mí no Los Ángeles, California, pero hay un ministerio en medio del cual la Biblia muestra por qué creen que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Amén. Porque hay un mundo espiritual, mi amado hermano, en el cual muchas veces no podemos introducirnos en él, en el cual muchas personas no lo conocen. Volvemos a hablar, yo no sé por qué siempre tiro para el matrimonio, mi amado hermano. El matrimonio, en alguna oportunidad lo pregunté, ¿lo constituyó el diablo o Satanás? ¿O Dios? Dios, amén. Y si Dios lo constituyó, recuerden que la Biblia dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. En el tercer día dijo 2 veces, y vio Dios que era bueno. Pero el sexto día, cuando crea al hombre, ¿qué dijo Dios? Y vio Dios que no era bueno, ¿qué? Que el hombre estuviera solo. Amén. Entonces, si el matrimonio lo constituyó Dios, ¿por qué tanto problema del matrimonio? ¿Alguien me puede decir por qué tanto problema en los matrimonios si Dios lo constituyó? Por no tener misericordia. Amén. Porque el enemigo, mi amado hermano, va a estar intentando, en lo espiritual, estorbar todo lo que Dios constituyó. ¿Qué le dijo el hombre a Dios cuando Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que dije que no comieras? La mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer y a Dios. Como quien dice, si no me hubieras dado ninguna mujer, ojo, yo no te la pedí, pues la mujer que tú me diste. Amén. Entonces, todo aquello que Dios ha constituido es espiritual. Amén. Ustedes y yo sabemos de que este cuerpo material, la Biblia dice que se va desgastando, pero mientras que este se desgasta, el ser espiritual se va renovando. ¿Por qué? Porque este cuerpo, amén, dice la Biblia que no puede heredar el reino. ¿Por qué? Porque es material y el reino es espiritual. Amén. Entonces, dentro de esta nueva doctrina, mi amado hermano, tenemos que aprender a identificar, a conocer el mundo espiritual, y una vez lo conozca, a ejercer autoridad. Amén. Pero por eso les decía, ¿cómo puedo ejercer autoridad sobre algo que no conozco? Bueno, veamos. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Cómo dice? Por eso hay que tener mucho cuidado con el corito que dice, como un rayo cayendo. ¿Por qué? Porque mira, aquí dice que ¿quién fue el que cayó como un rayo? ¿Y cómo descendió el Señor Jesús? Yo soy el que dice, el rayo que descendió del cielo. Yo soy, ¿qué dice? El pan que descendió del cielo. Amén. Pero el que cayó como un rayo fue Satanás. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Escuchen, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño.
Miren que no dice, mis amados hermanos, yo no sé si lo logramos entender así, sobre la fuerza del enemigo, sino dice sobre toda fuerza. O sea, ¿qué nos da a entender eso? ¿Cuál es la diferencia entre que dijera sobre la fuerza del enemigo y sobre toda fuerza? ¿Cuál sería la diferencia? De que si dice sobre la fuerza, se está limitando a la fuerza que el enemigo pueda tener. Amén. Como ser, como entidad. Pero si dice sobre toda fuerza del enemigo, ahí ya está hablando, mi amado hermano, del enemigo y su reino, del enemigo y todo lo que él cubre, del enemigo y su potestad y su autoridad. Amén. Entonces no nos está dando autoridad solamente sobre la fuerza del enemigo, sino sobre todo aquello, mi amado hermano, que el enemigo pueda gobernar. ¿Y qué dice acá? Y nada, decimos amén. ¿Qué dice ahí al final? Y nada. Ok, pregunto, no se olviden del punto, por favor. Amén. ¿Por qué dice la Biblia ahí que Él nos da autoridad sobre toda esa fuerza, mi amado hermano, y que nada nos iba a poder dañar? Te los regreso acá para darles una idea. Exacto, porque nos dio autoridad. Amén. Y esa autoridad, mi amado hermano, tú y yo tenemos que, miren, no es lo ideal lo que les voy a decir, pero por lo menos tenerla. Te digo por lo menos tenerla, les repito, no es lo ideal, porque si voy a tener autoridad es para ejercerla. No es lo mismo tenerla y ejercerla. Amén. Entonces, por lo menos les digo yo acá, por lo menos tenerla, para que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y toda su fuerza, todo su séquito, digan por lo menos, con él no, con ella no, porque es un hombre que tiene autoridad. Amén. Ahora la pregunta es, yo los bendigo, pero es una pregunta, mi amado hermano, es por didáctica, para que podamos entender. ¿Y qué pasa, mi amado hermano, cuando vienen serpientes, escorpiones? Esas son entidades espirituales que también hay que escudriñarlas. Amén. Los escorpiones, cuando los vemos, vienen en forma de enfermedades. Amén. Y las serpientes, mi amado hermano, la misma Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua, el culebro, dice en alguna versión en Génesis. Entonces está hablando, mi amado hermano, de todos aquellos arquetipos, modelos o moldes, el mismo anticristo que puede representar a Satanás. Amén, un representante de él. Amén, pero mi pregunta es, ok, ¿y qué pasa con aquella gente que una serpiente, que un escorpión o que algún enviado de Satanás, alguna fuerza del enemigo, lo daña, la daña, no la araña, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué lo dañó? Ahí está la clave. Porque no tenía autoridad. No se olviden del tema general. ¿Y por qué no tenía autoridad? Porque no había recibido la nueva doctrina. ¿Y cuál es la nueva doctrina? La doctrina de liberación. Que en el nombre de Jesús, Jesús lo dijo, mi amado hermano, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en la mano serpientes y nada les va a hacer daño. ¿Me voy dando a entender? Seguimos acá. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Amén. Entonces, miren, lo que me interesa, bueno, sigamos leyendo. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Bueno, me interesan las dos cosas. Ahí dice claramente, aunque dice no se regocijen, pero lo que sí me interesa es de que ahí dice, mi amado hermano, que los espíritus se sujetaban. Amén. Y que aunque los espíritus se sujetaban, o sea, no tiene que ser eso solamente lo que a mí me interese. No tiene que ser eso todo mi motivo de regocijo. Amén. Sino dentro de esa nueva doctrina, ok, ellos se van a sujetar. Gloria a Dios, decimos amén. Pero yo también tengo que buscar, mi amado hermano, de que aunque los demonios, espíritus inmundos se sujeten en el nombre de Jesús,
lo que tengo que buscar es que mi nombre esté inscrito. Amén. Mire, pues pensémoslo en lo literal, Pensemos en una escuela, porque ahí dice que mi nombre está escrito. ¿Cómo se sabe que un niño está inscrito en X o Y escuela? ¿Cómo se sabe, mi amado hermano? Muy bien, porque su nombre está ahí en un listado. Solamente porque mi nombre puede estar ahí, pero ¿qué falta? Que lo acepten. Hay algo más por ahí. ¿Cómo? Sí, miren pues, ¿de qué sirve que el nombre del niño esté inscrito si nunca llega a clases? Ahí viene lo que decía hermana, no lo van a reconocer. Entonces cuando dice acá, si nos regocijamos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, amén. Ya, gloria a Dios. Yo tengo testimonio, mi amado hermano, que nuestros nombres se escriben desde el momento que aceptamos a Cristo. Amén. Somos una nueva criatura. Pero y cuando pasen lista, como dice el corito, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Y cómo voy a responder si no llegué? Pues, ¿a dónde voy? Es esto. Recuérdense que hay una cita en la Biblia, en el libro de Hechos, que andaban unos hijos de un tal Esceva, y ese Esceva era sacerdote, y los hijos de Esceva eran sacerdotes. ¿Qué andaban haciendo ellos? Echando fuera demonios, ¿sí? Y el endemoniado o el demonio, mejor dicho, les habla y les dice a Jesús: conozco, sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué no los conocían, mi amado hermano? Porque seguramente las obras que hacían los habían borrado. Amén. Entonces no basta, mi amado hermano, dentro de esta nueva doctrina, que mi nombre esté escrito. Amén. Tengo algo que hacer también para que me conozcan. Amén. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que me conozcan? Según el punto que estamos hablando, ¿les ayudo? Tener autoridad. Tener autoridad. El enemigo, mi amado hermano, el mismo Señor Jesús, amén, se sorprendió de la fe, pero también de la autoridad del centurión. Y como yo se los he dicho en su momento, basta, mi amado hermano, con saber el título de aquel hombre. Solo con decir centurión ya se sabía de que ese hombre no era judío. Amén. Era un soldado romano, y no era cualquier soldado romano, porque la palabra centurión viene del cargo que él tenía, que tenía a 100 hombres bajo su cargo. Por eso mismo le dice a Jesús, yo le digo a este, ve, viene, y lo que le dijo, ¿verdad? Ya solo con decir el nombre centurión ya se sabía que era soldado, que no era judío, que era soldado, que era romano y que era un hombre con autoridad. Todo eso encerraba la palabra centurión. Y cuando el hombre le dice a Jesús, no le dice, miren qué tremendo. Este fue uno de los hombres a los que el Señor Jesús le dice, vamos a tu casa. ¿Y qué le respondió? No soy digno de que entres bajo mi casa, solamente di la palabra. ¿Y por qué logró entender eso, mi amado hermano? Porque cuando él ejercía, ojo con esto que les voy a decir, la autoridad, cuando el centurión ejercía la autoridad, él no se ponía a pelear con los soldados. Él no les hacía, dijo el apóstol Sergio, la llave del diácono para sacarlo. El centurión solo decía la palabra y sus soldados obedecían. Entonces él sabía que como Jesús tenía autoridad, bastaba con que dijera la palabra, y la enfermedad, mi amado hermano, de aquel siervo se iba a ir.
Entonces, cuando hay autoridad, yo les he dicho a ustedes, cuando alguien, mi amado hermano, dice que tiene autoridad, pero empieza a gritar, ya la perdió. Me estoy refiriendo a alguna dificultad, algún problema. Amén. Porque cuando alguien tiene autoridad, la gente lo reconoce sin necesidad de que yo llegue a decir yo soy tal persona. No. Amén. Bueno, dentro de esta nueva doctrina, mi amado hermano, de la autoridad sobre el mundo espiritual, amén, miren esto, viene esto, denunciaba las obras de las tinieblas, porque las tinieblas no tenían parte en él. Entonces, ¿cómo sé, mi amado hermano, de que yo tengo autoridad? ¿Amén? Cuando está la tentación, que la tentación nos va a llegar a todos. La Biblia muestra que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Pero cuando hay una obra de las tinieblas, lejos de hacerme partícipe, lejos de ocultarla, guardarla, aquella famosa frase, ahorita me acordé en una oportunidad de una muchacha que tenía un novio, pero el novio era mucho mayor que ella, pero era doctor y tenía dinero. Y la mamá sabía que la muchacha, que el doctor era su novio, y el doctor le regalaba cadenitas de oro, abrigos de cuero, cositas muy finas. ¿Y qué creen que hacía? La mamá nunca le dijo nada al papá. Y para poder usar ya le decimos chumpa en Guatemala, para poder usar la chumpa, la muchacha salía de la casa enfrente del papá sin abrigo, y la mamá le pasaba la chumpa por la ventana de la habitación. Cuando iba a salir se ponía la cadenita, los aretes, y cuando iba a entrar se quitaba todo, y la mamá le recibía la chumpa por la ventana de la habitación. Ok, ¿por qué les estoy poniendo ese ejemplo? ¿Qué autoridad iba a tener esa madre para corregir a su hija? El día de mañana, gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad? Nada más. El día de mañana, imaginemos que le hubiera pasado algo a la muchacha. ¿Qué autoridad iba a tener ella para poder corregirla? Decirle, yo te advertí, si ella le solapaba el pecado. Entonces, mi amado hermano, muchas veces no hay autoridad porque nos hacemos partícipes de las tentaciones, de los pecados, de las obras de las tinieblas. Miren qué tremendo esto, escuchen qué tremendo esto. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Alguien sabe qué sigue después? ¿Van a ganar? Esa no la tengo. No impongas las manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos. ¿Qué entienden ustedes por eso, mis amados hermanos? El apóstol Pablo le dice al apóstol Timoteo, no impongas las manos con ligereza, no te hagas partícipe de pecados ajenos. ¿Alguien me dice qué entiende por eso? Sabemos que el apóstol Timoteo era un apóstol. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo cuando le dice no te hagas partícipe de pecados ajenos? O sea, si dice pecados ajenos, ¿qué entienden por eso? Que no eran de él, ¿verdad? Alguien más los cometió. Pero ¿qué será el imponer manos y hacerse partícipe? Miren, en la transferencia, en la imposición de manos, mi amado hermano, hay transferencia. Amén. Cuando ustedes ven esto, la Biblia habla de que cuando era tiempo de purificar al pueblo, la Biblia dice que el sacerdote, en su momento Aarón, ¿verdad?, imponía las manos sobre el animal y le mandaba todos los pecados del pueblo. Todo el pecado que el pueblo había cometido, le ponía las manos, lo pronunciaba el pecado, y todo el pecado se le transmitía al animal y se mandaba al desierto con un demonio llamado Azazel. Y el otro, el cordero, se sacrificaba, y la pureza que estaba en ese animal
se transfería al pueblo, amén, y así quedaba saldada la deuda de pecado. Entonces, dentro de esto, ustedes y yo, mis amados hermanos, no somos apóstoles, ¿verdad? Pero ¿en dónde nos podemos hacer partícipes y perder la autoridad? Cuando nos asociamos, mi amado hermano. Y no estoy hablando de cuando digo asociación, no me estoy refiriendo a gente socio o algo así, sino a veces, mis amados hermanos, tenemos amistades, que yo se los he dicho a ustedes, y uno de estos días lo decía, tu casa, mi amado hermano, mi casa tiene que ser un lugar sagrado, en el cual yo no puedo dejar que entre a mi casa quien quiera. Amén. Entonces muchas veces nos sentamos a la mesa y no es que seamos nosotros envidiosos, orgullosos, creídos, pero tenemos que ser celosos con lo que Dios nos da. Amén. Entonces podemos hacernos partícipes, mis amados hermanos, de pecados de otras personas porque se los toleramos. Miren qué dice acá, Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, ¿qué dice? Denunciando. Miren, les pongo un ejemplo, espero en Dios. Bueno, si ya me di a entender con lo que les acabo de decir, de cómo se pierde la autoridad, de que a veces nos asociamos con gente, mi amado hermano, que practica el pecado. Pero miren, les pongo un ejemplo bíblico. Hay una cita en la Biblia, en uno de los libros de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en donde él está regañando a la iglesia de Corinto, porque dice que ahí en la iglesia de Corinto había un hombre, qué tremendo, que se acostaba con la mamá. Solo miren qué nivel de pecado. No me interesa tanto eso. La cosa es que el apóstol Pablo los está regañando por eso, porque eso acontecía en la iglesia de Corinto. Lo que me interesa es lo siguiente: él dice, ¿cómo es posible de que en esta iglesia, lo estoy parafraseando, ¿verdad?, pasen esas cosas, ¿sí?, que ese se metía con la mamá, y que en medio de los paganos esas cosas ni siquiera se mencionan? ¿Me doy a entender? ¡Qué tremendo! En la iglesia estaba pasando cosas que el apóstol Pablo dice ahí, que muchas veces entre la gente que no tiene al Señor ni siquiera se hablan. Miren qué niveles, ¿no? ¿Y cómo es posible que la gente que no tiene a Dios en su corazón, estoy en el ejemplo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ni habla de eso? La iglesia de Corinto, ¿verdad? Y ustedes que son la iglesia, ¿lo tienen en medio? No, eso no puede ser posible. Esas cosas hay que denunciarlas. Miren, pues, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que nosotros estamos en el mundo. Amén. Y probablemente conocemos o nos relacionamos con más gente que no conoce al Señor que con la gente que sí conoce del Señor. No está hablando de eso, porque entonces que nos saquen del mundo, ¿verdad? Sino está hablando, repito, de que muchas veces somos nosotros, mis amados hermanos, los que le abrimos la puerta de la casa a gente que bien sabemos que tiene obras infructuosas, que son obras de las tinieblas. Es como el ejemplo que yo les he puesto de la Santa Cena. Gente, lo dice la Biblia, no lo digo yo, amén, de que yo sé que está practicando un pecado, pero yo también sé que no lo va a dejar. Entonces, con esas cosas, ¿qué tengo que hacer? Denunciarlas. La Biblia dice en el libro de Judas, mi amado hermano, que cuando hay cierta gente que se arrepiente, que se convierte, gloria a Dios, el alma ya se convirtió, pero dice, aún la ropa queda contaminada, deséchenla, quémenla. Por eso es que ustedes también tienen que ser bien celosos con su ropa. Si ustedes no pueden venir y miren, si ustedes le van a dar una prenda a alguien, qué sé yo, algo pasó, tenga, mejor regálensela. Amén.
Pero que ustedes estén recibiendo prendas de ropa prestadas, mis amados hermanos, no es sano. Si lo quieren ver como que somos llenos de cosas, que nos miren como quieran. Pero es que ese tipo de cosas, repito, lo dice el libro de Judas, que aún la ropa de la gente, cuando se acaba de convertir, aún la ropa está contaminada. Amén. Entonces, la nueva doctrina de liberación trae autoridad. ¿Cómo sé yo que tengo esa autoridad? Porque no me hago partícipes de obras infructuosas. ¿Me doy a entender? ¿Ya me di a entender? Amén. Juan 14:30. Todavía tengo 15 minutos. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice en amarillo, mi amado hermano? ¿Por qué Jesús tenía autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre la fuerza del maligno? Porque ni los espíritus inmundos, ni el príncipe de este mundo, que es Satanás, ni la fuerza, amén, no tenían nada que ver con él. Entonces por eso tenía autoridad. Si él no hubiera tenido autoridad, lo leímos. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, por ahí en algún lado lo leí, mis amados, porque si me pongo a buscarlo, yo creo que fue en el punto anterior, donde los espíritus inmundos le dicen: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, has venido a atormentarnos. Los demonios lo conocían. La Biblia también dice que los demonios, mis amados hermanos, conocen a Dios y tiemblan ante Él. Saben quién es Dios y tiemblan ante Él. Amén. Entonces Jesús dice acá: y Él nada tiene en mí. Pues, ¿por qué tenía autoridad? Porque ningún espíritu inmundo, demonio, lo que sea, cualquier entidad espiritual de parte del enemigo, vamos a decirlo así, tenía un lugar en el espíritu, alma o cuerpo de Jesús en donde ir a posarse. No sé si alguna vez habrán leído o escuchado, el asunto es que yo creo que en internet está, donde un día dice que un hombre vendió una casa, pero le dijo al que se la estaba comprando, le dijo: mire, yo le vendo la casa, lo único que le pido es que, dice que puso un clavo en la pared, que ese clavito va a seguir siendo mío, la casa es suya, pero el clavito es mío. Si acepta, hacemos negocio, si no, no. ¿Hubieran aceptado ustedes? Les están vendiendo la casa, pero el clavito, solo es un clavito, es mío. El asunto es que dentro de la historia que cuentan, ¿verdad? Dice que el hombre aceptó. Está bien, es un clavito. El asunto es que dice que todos los días el que había vendido la casa llegaba a la casa, entraba y colgaba su sombrero. Luego se iba. Pero todos los días el hombre estaba. Yo creo que eso ya es cansado, ¿verdad? De que todos los días alguien esté yendo. El asunto es que, bueno, el sombrero, no hay problema. El asunto es que un día este hombre astuto dice que vino y llegó, ¿y qué cree que colgó de un clavito? Ya no colgó el sombrero, colgó un pedazo de carne. Y el clavito, y lo que está en el clavito es mío, no me lo pueden quitar. Con el paso del tiempo, moscas, malos olores y todo el asunto llegaron, pero como estaba firmado, el hombre no podía quitar la carne de ahí. Al final se terminó yendo y vendiendo la casa otra vez. Si lo queremos ver, es una historia, una anécdota, un cuento, mi amado hermano. Ok, ¿por qué se lo digo? Porque a veces la casa es nuestra, decimos amén, pero hay un clavito ahí, que ese es el único que no es mío, pastor. ¿Y qué colgará el enemigo en ese clavito? Y peor si lo que cuelga es un pedazo de carne, que con el paso del tiempo, mi amado hermano, lo más delicado que es, que eso nos quita la autoridad. Amén. El hombre de la historia que cuentan, ¿verdad? ¿Por qué se fue de la casa? Porque ya no soportó el mal olor de esa carne podrida. Las moscas y todo empezaron a contaminar la casa, se fue y la vendió. Entonces Jesús dice claramente acá: el enemigo está por venir, pero él no tiene nada en mí. Y siguientes versículos después dice la Biblia que Jesús se fue.
¿Y qué hubiera pasado si el enemigo si Jesús hubiera tenido algún receptor? No hubiera podido irse. Amén. O Dios hubiera tenido que reinventar otro plan de salvación. Pero bueno, avancemos. Si la palabra de Dios no lleva al cristiano a vencer el pecado y a romper cadenas, no se ha recibido ni se ha puesto en práctica la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros, mis amados hermanos, por eso es importante que todos los días, ustedes y yo no les digo 5 horas al día orando, hermanos, todos los días ayunando, pero por lo menos, mis amados hermanos, tampoco es lo ideal, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestro día, 10 minutos, en los que yo me pueda apartar. ¿De qué tendríamos que apartarnos o qué tendríamos que dejar de hacer? Ayúdenme, ya voy terminando. Para dedicarle 10 minutos de intimidad al Señor, ¿qué tendría que dejar de hacer? ¿Ah? Pero ayúdenme a ser específicos. Porque hay muchas veces, mi amado hermano, en el que le dedicamos demasiado tiempo a algo. Pero quitémosle un poquito de tiempo a eso. Pero 10 minutos, como le digo, no es lo ideal, pero por lo menos 10 minutos que yo pueda llegar delante del Señor, me postro y a tener intimidad. Y en ese momento, mi amado hermano, en el que yo estoy teniendo intimidad, pedirle a Él en oración: Señor, si lo quieren ver así, ¿cuál es ese clavito del que habla el pastor? ¿Qué sería eso, Señor? Que yo te amo, yo te pertenezco, pero ¿será que el enemigo tendrá algún clavito ahí donde llega constantemente todos los días a estar molestando? Que me pueda quitar la autoridad. Y que el Señor te lo revele, mi amado hermano. Hablamos de que la nueva doctrina de liberación trae revelación. Si lo hacemos, el Señor te va a hablar. ¿Qué les diría? Tú tienes que dejar 10 minutos de celular. Sí, va, 10 minutos de celular. ¿Está difícil? ¿Será que no? Y el Señor te va a hablar, mi hermano. Como le digo, yo estoy poniendo un ejemplo en algo muy mínimo, 10 minutos todos los días. Y el Señor nos va a hablar. Y juntamente con ello vendrá la autoridad. Miren, pues todavía me quedan 8 minutos. Y este ya es el último punto. Se lo voy a dar rapidito. Y el último, mis amados hermanos, no, mejor no, porque este hay que explicarlo también. Pero solo se los voy a dejar. El otro martes, Dios primero, lo hablamos. Dentro de lo que trae la nueva doctrina de liberación, trae transformación interior y cambio de conducta externa. O sea, si yo hablo por cada uno de nosotros, no soy transformado en lo interior, mi conducta en lo exterior no va a cambiar. Voy a seguir siendo siempre el mismo. Ok, vamos a dejarlo ahí mejor porque tengo que explicar esto. Amén. Es un proceso donde el pecador se arrepiente, el cautivo es libre y el muerto revive. Amén. Pero por hoy entonces quedémonos con esto, mis amados hermanos, de que la nueva doctrina de liberación trae autoridad sobre el mundo espiritual. Amén. ¿Qué nos quita la autoridad sobre el mundo espiritual? El no denunciar o hacernos partícipes de las obras de los demonios. Pues mucho cuidado, mi amado hermano, tú tienes que ser muy celoso. Amén. Con aquel al que le llamas amigo. Tienes que ser muy celoso. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Dios los bendiga.